Hola, espero que se encuentren muy bien y si no es así, pueden escribirme un mensaje. Hoy estoy demasiado feliz porque es un miércoles más de cambios de vida, así se llama estos miércoles, y quiero presentarles a mi amiga Lorena. Hola. ¿Cómo se dice su apellido? Ogo. Ogo. Un poquito difícil de pronunciar. Sí, y hoy tenemos el privilegio de que Lore nos pueda contar como del testimonio de ella, porque creo que los testimonios pueden impactar nuestras vidas y Sí. entonces eso básicamente es por el cual está aquí mi casa. Entonces sí, Lore, no sé si quiere decir algo antes de... Sí, o sea, de hecho sí quiere compartir que de hecho es muy pocas las veces que comparto mi testimonio así como en algo de esos medios. Siempre es como compartir mi testimonio como personal, como estoy platicando con alguien o una amistad o algo nuevo que comparto, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero así es muy pocas Muy las veces, random. así es que siéntete, así, ¿no? Sí, sí, sí. Siéntete privilegiada, no te creas. Sí, No, pero no. solo doy gracias a Dios que me da la oportunidad de hacerlo de una manera diferente, que no estoy acostumbrada a hacerlo, pero igual todo es para que la gente sepa que hay un Cristo vivo que transforma las vidas. Uno está tapando esto. Así Ok, poquito. ok. Muy bien. Entonces, Lore, ¿quién era Lore antes de conocer a Dios en su vida pasada? So, antes de que yo conociera a Cristo, pues yo en realidad tuve una niñez, te podría decir, un poquito diferente a muchas personas. De hecho, yo nací en Los Ángeles y ahí viví como mis primeros 9 años de mi vida, fueron ahí en Los Ángeles, California. Y y fue en un área, pues mis papás, ¿verdad? Se vinieron de México para Los Ángeles y ahí es donde ellos dos se conocieron y me tuvieron a mí. Entonces vivimos en un área, pues no se puede decir muy buena, como en Los Ángeles, ya es que en Los Ángeles hay diferentes áreas, pero en aquellos entonces pues eran los 86, 87, 90. So era una área muy peligrosa donde vivíamos, so era mucha violencia, donde crecí viendo mucha violencia y muchas cosas pues a una edad muy Violencia por parte de la de gente de las afuera. circunstancias de Ajá. afuera, que eran mucha violencia porque eran un lugar, una comunidad muy Peligroso. peligrosa Ajá. y donde había en esos tiempos se miraba un poco más de que cada esquina era como gangas y diferentes tipos de cosas. So, me impactó mucho como niña porque tú vas creciendo y piensas que todo el mundo es así, o sea, en todas las áreas del mundo es así, pero en realidad nada más era la comunidad donde yo estaba viviendo y mi mente lo que estaba creciendo y pensando. Entonces, llegó un tiempo donde pues todo lo miraba como, ok, esto es normal, pues así es, ¿verdad? Hasta que mi mamá decidió venirse más cerca de acá, que viene siendo el Valle Imperial. Mi mamá es de Mexicali, ella conocía Valle Imperial, entonces es cuando ella se vino para acá, ya yo tenía 9 años, pero para mi edad de 9 años mi mente ya estaba un poquito como desarrollada porque era como pues cosas que viví, las miré y entonces mi mente ya estaba muy como a la defensiva, como ya estaba, mi carácter era muy a la defensiva, muy violentita, poquito, por lo mismo, por cómo crecí. Entonces vengo para acá, para el Valle Imperial y mi mamá pues y mis papás empiezan a trabajar y pues yo empiezo a ir a la escuela aquí. Entonces mi mentalidad antes de Cristo creciendo fue muy liberal. Fui una persona, mi mentalidad muy liberal, donde todo para mí era, pues si tú quieres, si te gusta, pues está bien, como seguir tu corazón y lo que tu corazón diga y mi corazón manda y yo mando y nadie me dice a mí nada, ¿no? Entonces para mí fue ese tipo de vida, aunque sabes una cosa, mis papás me inculcaron morales, para mí la escuela era importante, el trabajar era importante, pero dentro de sí mi carácter era el que necesitaba mucha ayuda, mucha ayuda por mucha liberación de ese lado. Sí crecí yendo a la escuela, trabajando, yo decía, no, pues yo voy a alcanzar mis metas, como el mundo nos dice, no, alcanzar tus metas, hacerte famoso si Pero puedes. usted vino, ajá. Ajá, todo eso. Usted vino a
aquí a los 9 años, Sí, ¿verdad? 9 años. Y estuvo siempre viviendo acá. So, después de los 9 años, sí. Después de los 9 años hasta que me gradué de la high school aquí, fue cuando yo estuve aquí en el Valle Imperial y ya a los 18 pues me voy. Se fue. Me fui Muy para bien, San Diego. entonces usted creció con sus papás trabajando bastante Sí, y eso hizo como prácticamente que tuviera que crecer solita. sí, era como a estar aprendiendo de mis primas más grandes, pues de lo que estaban alrededor, las amistades que estaban alrededor de nosotras. Mirábamos muchas cosas porque pues dentro de sí donde yo estaba creciendo sí había mucha droga, y también había mucho tomadera. So, eso fue algo que para mí creciendo fue normal. Yo lo miraba algo normal y ya llegué a un cierto punto como a los 11 años más o menos donde probé como mi primer cigarro porque pues estaba al cuidado ¿Cómo de le una... dicen a una persona? ¿Cómo lo invitan a eso? Pues en realidad como yo crecí muy, muy aventada, otra vez muy aventada, muy liberal, mis papás trabajando y era algo como que, yo también quiero, o sea, lo estás haciendo tú, yo también lo quiero hacer, ¿sí sabes cómo? Entonces, obviamente no practiqué el cigarro, nomás fue como, esa fue mi primera experiencia del cigarro, como fumar un cigarro y después se me hizo fácil probar un toque de marihuana o después se me hizo fácil agarrar un bote de cerveza y tomarlo. O sea, es como... Es como todo el mundo lo hace. Sí, es como... Porque no hay... Pues tus padres están trabajando, ellos no ven, ¿verdad? Lo que está pasando. Ya para el rato que ellos llegan del trabajo, tal vez no se dan mucho cuenta porque llegan y llegan cansados, se bañan y ya, ¿qué hizo mi hija todo el día? Pues quién sabe, porque no preguntan. Sí, sabes cómo son muchas cosas así. Entonces, el Y estar tan en un ambiente. jovencita. Sí. Sí. Es que tenía, como te digo, primas más grandes que yo y ellas ya también eran tremenditas, por lo mismo que también ellas pues vivieron en ¿Y un área. usted le agarraba como la curiosidad de tomar esas cosas o ellos le invitaban? No, ellas nunca me invitaron, ellas nunca me invitaron, ellas yo pienso que siempre nomás me dejaban ser, como si ella quiere, pues lo hace, sí. Era como algo, ok, ¿lo quieres probar? Ok. So para mí era algo normal. Que eso es lo que ahora pasa pues en todo el mundo, que si quieres hacer esto, séalo, Sí. que nadie se meta Sí, con eso, que si sí. quiere pensar así, piénselo. Tanto que estamos llegando a muchos extremos, ¿verdad? Exactamente, hay muchos extremos. Sí. Entonces, ya para el tiempo que yo ya me vengo de Los Ángeles para acá, pues yo ya estaba, la verdad, para serte sincera, ya a los 9 años, yo siento que sí estaba un poquito correteadita, porque ya había experimentado cosas que una persona de 9 años no debería estar experimentando. Si sabes cómo, como eso de ver muchas cosas y, ¿verdad? Muchas cositas así. Entonces, ya a los 11 pues ya estaba como muy abierta a todo, 12, 13, habían drogas en la escuela y para mí era como ya tenía esa puerta abierta de drogas, pues para mí en la escuela como una pastilla de que te hace sentir bien, pues me la tomaba de vez en cuando y cosas así que eran para mí normales como y mucho tomar, eso de tomar era algo muy fuerte en la familia, de mucha borrachera en la familia y eso fue también algo que empezó a tomar dominio sobre mi vida, el tomar mucho, cuando vamos a tirar fiesta, tomar. No era como vamos a estar en enfiestados, es de que tienes que estar enfiestados y estar bien tomados, ¿no? Y así es como te enfiestas. Eso era parte de mi vida, esos vicios de tomar eran muy fuertes en mi vida. Y el de tirar mucha fiesta también, porque pues era parte natural. Ok, y usted se va para estudiar en la universidad o college. ¿O No, lo que pasó que cuando yo me fui, yo me vine yo para el tiempo que yo me gradúo, ya había pasado algo muy fuerte en mi vida donde matan a dos amigas mías y las mataron allí en Mexicali, entonces para mí es como que fue un impacto fuerte donde ok, porque éramos de que traíamos mucha fiesta, tomábamos mucho, teníamos amistades de todo tipo de amistad. Cuando estás en un ambiente así es como tienes mucho tipo de amistades. Entonces ellas se involucran en algo no muy bueno, entonces las matan. Entonces para mí ahí es donde yo me doy cuenta como, oh my gosh, como, ¿qué es esto, no? De la vida de que estamos ahorita y mañana no sabemos y
era como algo que me dijo, ok, no, necesito hacer algo con mi vida, como no puedo estar como mucho tirando party y necesitaba salirme de ahí del centro, de aquí del centro del Valle Imperial, entonces fue cuando me muevo para San Diego. ¿Solita se movió? Sí, para San Diego me muevo para seguir, me gradúo de la escuela, de la high school, y porque como te digo, para mí la educación era algo muy importante. Era bien tremenda, pero la educación era como que... Entonces, ahí estaba. Entonces me voy para San Diego y pues ahí empieza otro torbellín de problemas con... Otra etapa de la vida. Otra etapa, sí, otra etapa, ajá. Porque es como otras circunstancias, porque Sí, tienes otra edad. Otra ¿verdad? edad, ajá. Y otro tipo de amistades. Otro tipo de amistades. Pero yo pienso lo que más marcado mi vida fue lo que más marcó mi vida en un tiempo de cómo crecí en Los Ángeles a cómo me vine aquí a Valle Imperial. Tomé una clase es como de Child Development, que me hizo darme cuenta de muchas cosas, como cuando el cerebro de un niño está creciendo y que los primeros 8 años de su vida se marca la persona, el carácter del niño, que cómo va a ser, alrededor de lo que haya alrededor de él, lo que se le está enseñando. Entonces, para mí, cuando yo vengo para el centro Valle Imperial, para mí ya estaba marcado mi carácter, un carácter muy violento, muy agresivo, y muy de que hagas y muy de lo que tú quieras y cuando tú quieras, y nadie me podía decir nada. Era una persona que le faltaba el respeto a mis papás, y cuando a una persona le falta el respeto a los papás y los papás lo permiten, en la Biblia nos dice, ¿verdad?, que vamos a ponerlos en vergüenza a nuestros padres. Cuando no hay corrección para los hijos, nosotros avergonzamos a los padres. Y cuando a una persona le falta el respeto a los padres, entonces ya no tienes respeto con ninguna persona. Entonces yo a la autoridad en mi vida nunca tuve respeto. Eso fue cuando ya después de que conozco a Cristo, la autoridad de Dios y lo que bien conlleva, ¿no?, la palabra, pues es muy diferente. Yo era una persona muy rebelde por lo mismo, porque no tenía respeto a autoridad ni a nadie y nadie me decía nada. ¿Y por qué cosas pasaste cuando llegaste? ¿Cuánto tiempo estuve ahí en San Diego? 3 años. 3 años. Uh-huh. ¿Y pasaste por otro tipo de cosas? Sí, allí yo tuve también empecé a tirar mucha fiesta. Estaba tirando mucha fiesta, aunque estaba yendo a la escuela y todo lo que tú quieras. Tiraba mucha fiesta, me iba a Tijuana, San Diego. Todavía ni tenía la edad y estaba entrando a lugares. No tenía ni la edad de 21 todavía, ya estaba entrando a lugares donde solamente 21 para arriba. Pero siempre estaba acostumbrada a salirme con la mía, porque desde chiquita, como te vuelvo a decir, la vida rápida que yo quería llevar, la estaba llevando porque podía llevarla, porque estaba accesible a todo a mí. Yo ya a los 14, 15 yo estaba en los clubs en Los Ángeles, yo ya estaba, ya para llegar a San Diego ya tenía una ID falsa, porque yo tenía que entrar a ese lugar, yo tenía que ir a ese concierto y era como muy, se puede decir la vida rápida, quería vivir la vida muy rápida y estaba muy chiquita para vivir la vida muy rápida, entonces ya para esa edad ya quería lo que yo quería, se cumplía, se tenía que cumplir, entonces así era mi vida en San Diego. Hasta que pasó que yo estaba en un accidente de carro y pues no iba para ningún lado bueno cuando estaba manejando, que lo doy gracias a Dios que por algo pasó. Tuve un accidente de carro, 19 años tenía. Y fue un accidente de carro que de verdad que puro milagro. Estoy viva, como porque en realidad era para que el carro se encendiera y explotara, pero pues en realidad no pasó así. Y pues después de ese momento ya es como que empecé a decir, ¿sabes qué? Como, ¿qué estoy haciendo? Como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Que me siento vacío, nada me satisface, porque nada me satisfacía, o sea, podía tener lo que yo quería y no me estaba satisfacía para nada. ¿Y tener alguna historia con algún muchacho, algún chico? Sí, muchas. Pues empecé muy chiquita de noviera, no, siempre fui muy noviera, pensando que pues ahí, yo pienso que todos pensamos que en el novio o la novia, lo que sea, que ahí es donde está la respuesta, ¿no? El amor, como no tengo nada, me falta el amor, pero esta persona es la que me lo va a dar, y en realidad no. Tuve muchos novios y realmente nunca funcionó. Eran 1 año, 2 años y
y ya, dice, ay, ¿por qué no funcionan esas relaciones? Como, yo quería algo para toda la vida, pero yo no sabía cómo obtenerlo para toda la vida, porque mi persona tampoco no era algo que yo sabía tener, ¿sabes? Como era como, no sabía lo que era el amor verdadero, todo lo echaba a perder. Todo Y lo echaba a también era perder. muy liberal en respecto a las relaciones. Sí, muy liberal. Muy liberal, demasiado liberal. Como lo que ahora se ve común de dormir con ellos, vivir Sí, con ellos, vivir con todo. ellos, dormir con ellos, hacer lo que yo quiera, cuando quiera. Y eso no en ningún momento sintió como vacío usted, como Oh, que eso sí, no, sí, o llegó, culpa, o no sí, sé. llegó tanto tiempo, tantos años que como te digo, tuve al muchacho que yo quería, lo tenía. Como yo era, sí, esa persona me gustaba, yo ya andaba saliendo con él. Y la verdad que siempre fue, fue tanto que ya decía yo como que nada me llega, nada me satisface, ni nadie, o sea, era como algo, un vacío tremendo, donde yo la verdad decía yo como, de verdad que Dios tuvo que intervenir en mi vida porque si no, quién sabe dónde me fuera ido. Y puede decir como que a veces buscamos un chico y realmente no lo queremos, nada más Sí. es como para... Pues es para no estar sola, porque en realidad yo de hecho fui bien noviera por lo mismo, porque cortaba con uno y ya luego andaba con otro, y luego cortaba con otro y luego andaba con otro. Entonces nunca me di la oportunidad de sanar ninguna relación, realmente todo era superficial en mi corazón, ¿verdad? Y no había ninguna conexión emocional. Y ahorita usted es una persona que defiende por completo, por ejemplo, el tema de lo de los abortos, ¿verdad? Sí. En el tiempo antes, algo con respecto a ese tema pasaba por su mente, ¿cómo era como su Oh, sí. pensamiento? Pues vamos otra vez a lo que es liberal. Yo digo, sí. Yo en aquel entonces, si yo fuera salido embarazada, mi mentalidad en aquel entonces no lo puedo tener. O sea, estoy joven, tengo muchas cosas por qué lograr. Yo, para mí era algo normal. Oh, ¿sabes qué? Para que no salgas embarazada, tómate la píldora de las 72 horas y para que no salgas embarazada. So, para mí era muy liberal, es como, si yo quiero, yo lo hago. Y, ok, ¿a qué edad conoció usted a Dios? Pues tantito después del accidente de Del carro, accidente. porque cuando yo tuve el accidente de carro, yo me acuerdo lo primero que pensé. Yo le pedí a Dios, le dije en ese momento, Dios, no me dejes morir, como, no me quiero morir. Entonces, cuando yo digo eso, no me quiero morir, pues, yo me acuerdo nomás como que fue un impacto, como que se te va la onda, no sé qué onda en ese momento, pasa tan rápido todo. Entonces, yo le dije, Dios, no me quiero morir, como diciendo, dame otra oportunidad. Y sí, no me pasó nada. Cuando me salí del carro y todo, ya fue como que un sentar en mi mente, como que tuvo un sentar, como, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está yendo mi vida? No me puedo, como, no estoy contenta, me siento vacía. Todo lo que hago lo arruino, mis amistades lo arruino, novios lo arruino, como... Entonces ahí fue cuando empecé poco a poco, como que Dios empezó a... Y antes de eso, ¿alguna vez en su vida había escuchado de Dios? Sí, sí. Cuando estábamos chiquitos, aquí en el centro nos recogía un bus que nos llevaba a una iglesia los domingos. Y me acuerdo que todos allí en los apartamentos decían, hey, vámonos porque nos van a dar pizza, y nos iban a dar pizza y soda. Y pues uno de niño, vamos un domingo, ¿quién no quiere pizza, no? So nos íbamos y nos subíamos al bus y nos llevaban a la escuela, domingo, a escuela dominical. Y yo me acuerdo, yo no me acordaba de esto hasta que el Señor, cuando ya tuve un encuentro personal con el Dios me llevó a ese momento donde yo me acuerdo que la persona que estaba dando un mensaje, me acuerdo de una imagen donde yo me voy, como ya terminé y yo me voy para enfrente. Entonces, cuando yo me voy para enfrente, lo que yo estaba haciendo era porque te dan un llamamiento de si quieres aceptar a Cristo. Y yo me acuerdo que yo me fui para enfrente. Y desde ese momento Dios me dijo, tú me habías aceptado en tu corazón. Wow. Y yo tenía apenas como 11 años. Entonces, wow. Pero aún así yo no sabía, pues,
lo que era tener una relación con Dios, pero Dios siempre fue fiel a mí, porque cuando pasaron muchas cosas, como te digo, tiraba mucho party, estuve en muchos accidentes de carro, pero yo no manejaba, y cosas así que yo decía, Dios, como está conmigo, como que Dios me... Y luego yo sí, como que Dios me llamaba y yo no sabía, hasta después yo lo entendí, cuando ya tuve ese encuentro, ya que dije, me rendí. Y fue cuando dijo, Dios, tú ya me habías aceptado desde entonces. Y Él siempre estuvo ahí conmigo, siempre, a pesar de que yo no estaba. Y usted sabe que muchos niños cuando en las iglesias o en las actividades hacen este tipo de oraciones, muchos niños pasan, ellos son los que pasan en montones. Y mucha gente no valora que es un niño que está pasando. Sí, ¿verdad? sí, porque y yo tenía, porque cuando yo en esa edad yo tenía mucho coraje. Era una persona que tenía mucho coraje, mucho rencor, muchas cosas, todavía en una edad muy chiquita. Entonces, yo sé que de corazón fue cuando, yo sé que fue de corazón que yo fui para enfrente, porque el mensaje me ha de haber llegado, aunque no me acuerdo mucho, nomás de esa imagen. Me llegó, entonces, desde entonces yo había aceptado a Cristo, y Dios, pues, estuvo conmigo durante todos esos años de rebeldía después. Él estaba ahí como hasta que dijeran como, hey. Hasta que despertara. Entonces yo sé que Dios fue Dios el que abrió mis ojos como... Ok, después del accidente, ¿cómo conoció ahora a Dios? Ya después ya mi corazón estaba un poco más dócil, como que ya estaba lista como para recibir de Dios en cierta manera. Entonces yo tiraba mucha fiesta con unas amigas y una de esas amigas tenía una hermana que me chocaba, o sea, era una hermana que la miraba y no la soportaba, ¿no? Era como que, y ella tampoco me soportaba a mí. Entonces yo me acuerdo que una vez me invitó a su casa y su hermana me recibe con un abrazo. Y yo así como que me recibió con un abrazo, como muy, así como, hey, qué bueno gusto en verte. Y yo de verdad fue muy impactante para mí porque de conocer quién es porque conozco a su hermana y soy muy amiga de su hermana y varias veces llegué a ir a su casa y nunca me había tratado, siempre era como muy sangrona conmigo y se metía al cuarto y yo también, era sangrona. Entonces me acuerdo que esa vez me abrazó y yo dije oh, pero cuando ella me abraza yo sentí bonito, yo sentí muy bonito porque dije wow, qué diferencia, ¿no? ¿Qué le pasó? Y así, entonces ya ahí quedó y ella ya antes de irme me dice, te invito a la iglesia, que vengas a la iglesia. Entonces ella ya había tenido un encuentro con Jesús. Entonces ella ha tenido un encuentro con Jesús y ella me muestra el amor de Cristo a través de ese abrazo. ¿Sí me explico? Entonces como que una reconciliación ahí. Como para ella hacia conmigo, yo todavía no, yo todavía estaba en mi modo, pero... Lore, y qué interesante eso que usted está diciendo, porque creo que ese feeling es algo que pasa mucho entre las mujeres. Entre las mujeres, cuando usted conoce por primera vez a una mujer, yo no sé si usted lo ha sentido, yo sí lo he sentido, como que hay mujeres que como que hay algo ahí, ni siquiera es la parte ¿verdad? tuya, sí. Ni siquiera nos conocemos, pero yo siento como que tal vez no me quiere, no le agrade. Y vea, hubo un tiempo que yo estuve haciendo Didi, Uber en Costa Rica, que es manejando y así, y cuando se tenían que montar mujeres, yo me acuerdo que yo sentía eso, sentía ese choque cuando la mujer abría la puerta y me veía y era una mujer, eran como así, como que no les gustaba. La rivalidad, yo pienso que la rivalidad de la naturaleza pecaminosa es la rivalidad, es rivalidad, porque... Y uno lo puede cambiar, o sea, nosotros que conocemos a Dios tenemos esa habilidad de cambiarlo, porque yo me acuerdo que porque estábamos sin COVID, yo me bajaba la mascarilla y yo, hola, las veía hacer las mujeres, y las mujeres hasta cambian de actitud, ese es el amor de Cristo, ese es el amor de Cristo, una acción como esa, de una sonrisa, de un abrazo. Para las personas que no conocen a Jesús, esa es la única manera que dices tú, porque ella es diferente, no es así. Y para mí eso fue el impacto que tuvo conmigo, de que, oh my God, yo la conocía como era antes, y luego ahorita me dio un abrazo y me está invitando a la iglesia. Oh, claro, sí voy, porque era como que, era como que me abrió a querer ir. Usted aceptó la invitación de ir a la iglesia muy fácil, sí, ¿verdad? Por lo que estaba pasando. Sí, porque Dios ya prepara los corazones, ¿no? Él ya estaba preparando mi corazón
Y con una actitud como la de esta muchacha que te digo que es la amiga, que después se hizo mucha amiga, ahorita ya somos muy buenas amigas, pero el a darme un abrazo a mí, mostrarme el amor, la felicidad, el gozo que ella sentía de Dios, queriendo compartirlo conmigo. Y cuando ella lo comparte conmigo, yo sentí algo bonito. Yo sabía que era algo genuino, no sé, era algo bonito. Entonces, cuando ella me dijo, ven a la iglesia, pues yo dije, vamos. Y fue cuando mi primera vez que voy a una iglesia cristiana, que yo me acuerdo que estoy en una iglesia cristiana. Y ahí es donde yo por primera vez el mensaje me llegó cuando era como que el mensaje era para mí. Voy a la iglesia y el mensaje era para mí. Antes de eso, ¿usted nunca había ido a una iglesia? Sí había ido visitado iglesias, una iglesia cristiana por mi mamá, porque mi mamá llegó un tiempo, creo que llegó, como ella estaba teniendo tantos problemas conmigo, que ella llegó a acercarse a Dios también por ese tipo de cosas, que yo era muy rebelde y estaba teniendo muchos problemas y ella necesitaba ayuda y Dios estuvo ahí para ella. Entonces, en ese tiempo yo iba con ella, pero yo iba pues por motivos muy diferentes, como, ok, me vas a comprar ropa, voy a ir, o Sí, me vas a sí. decir, ¿sabes? So, ya para entonces yo voy a esta iglesia y el mensaje a los 19, casi 20 años, voy a la iglesia y el mensaje era para mí. Y luego dice el pastor, dijo, pasan para enfrente para orar por ustedes y esto y el otro. Y dije, bueno, pues ya estaba muy con esa hambre yo, ya tenía esa hambre y esa necesidad de Dios y necesidad de algo, como algo que cambiara mi vida por completo. Entonces cuando yo paso, el pastor empieza, ya es que a veces hay pastores que tienen ese como don de ciencia, de sabiduría y ciencia. El pastor empezó a orar por mí y me dijo toda mi vida. Y yo sabía, como él no me conocía, era la primera vez que yo había ido ahí. Él sabía toda mi vida, pero yo sabía que era Dios. Entonces, para mí, cuando era como un paso donde yo me di cuenta que Dios sí era real, porque el Señor ese no conocía mi vida y Dios estaba hablando a través de ese pastor. Entonces, ahí fue cuando empezó poco a poco mi vida, mi transformación. O sea, porque no, después de ahí dejé de ir. Dejó de ir a la Dejé iglesia. ir a la iglesia, pero ahí empezó Dios a derribar con cosas en mi vida, como que ya eran cosas que yo necesitaba, muchos ídolos que necesitaba quebrar, muchas cosas. Pero ahí fue mi primer paso de entrar a una iglesia y aceptar a Dios y recibir más o menos todo lo que me estaba a través de los servicios ¿Y nunca tuvo conflicto con una iglesia? Como decir, ay, yo no quiero ir a iglesias, yo no quiero... No. Como pertenecer a una, digamos. Sí, ya cuando, fíjate, yo ya cuando ya acepto a Cristo, que sé que Dios ya es real, que tengo ese encuentro, que se confirma todo, que Dios está conmigo y todo, yo empiezo a ir a una iglesia en San Diego. Y yo era de las que iba y yo nomás iba, porque ahí vamos otra vez a que Dios tiene que quebrar con ciertas cosas. Yo nomás iba y yo no quería hacer amigos. Yo nomás iba a recibir la palabra y me iba. Y era una mentalidad como muy, no, yo no quiero hacer amigos, no estoy aquí para placerle a nadie. Entonces yo era muy cerrada en ese aspecto. Pero ya después en una prédica, Dios empezó a hablarme a través del mensaje, donde dice, pues, hey, tienes que convivir con los unos con otros, tienes que crecer, madurar espiritualmente, hacer amistades cristianas y todo. Ahí fue cuando yo empecé a como, ok, a obedecer a Dios, porque eso es como yo sentía, como que te voy a obedecer en lo que me estás pidiendo. Y yo entonces empecé a quedarme en la iglesia en vez de irme corriendo. Empecé a quedarme y así como a tratar de amistad con la gente, que era muy difícil para mí. Ahora al opuesto, ahora no es difícil. Ahora me encanta amistad con la gente y me gusta, ¿verdad?, hablarle a la gente y ser amiga, pues me gusta mostrarme ser amiga y antes no. Sí. So. ¿Y qué diferencias puede ver usted de la antigua Lorena y la nueva Lorena? ¿Qué diferencias pudo ver usted? Bueno, muchas grandes diferencias. Todo eso como demostrarme ser amiga para mí es algo milagroso, porque yo no sabía ser amiga, no sabía ser amiga para nada. Entonces tenía una mentalidad muy como egoísta, muy egocéntrica. Y la verdad yo me llevaba mejor con los hombres que con las mujeres, y ahora es
diferente. Soy una persona muy positiva en el Señor, y antes era muy negativa, sí, como pensaba mal de todo. ¿Cómo se puede cambiar la mentalidad de liberal a la mentalidad de ahora lo que Dios le gusta? Porque cuando tienes un encuentro con Jesús, dice la palabra que somos una nueva creación. Entonces, el yo saber, el conocer lo que Dios dice. Yo me empecé a leer la Biblia todos los días, leía la Biblia. En cuanto llegaba del trabajo, yo leía la Biblia. Sola en mi cuarto. Como empecé a leer, como tenía hambre. Era de las que tenía hambre y quería estar como siempre en la palabra de Dios. Y todo, en cuanto yo voy leyendo, el Señor va revelando a través de su palabra muchas cosas, cómo debemos de ser, cómo no debemos de ser. Entonces yo decía, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer lo que tú me estás pidiendo. Y todo eso pues era como ese amor como para Dios, porque Dios me hizo libre, Dios me hizo libre de muchas cosas. Y entonces para mí fue una transformación de la mente. Al leer la palabra te transforma, porque la palabra tiene poder, poder, la estás leyendo y cambia tu cara. O sea, hasta aún ahorita siendo cristiano, te estás sintiendo mal o estás pasando por algo y abres la palabra de Dios y empiezas a leerla, te cambia todo porque tiene poder. Entonces es lo que estaba haciendo la palabra de Dios, me estaba lavando, me estaba limpiando, y es como yo empiezo a cambiar mi actitud, mi carácter, todo eso. Y pues con el poder del Espíritu Santo. Y pues yo estaba dispuesta. Era lo que pasó conmigo, que yo estaba dispuesta. Sí, es que creo que el amor nos enseña a nosotros a agradarle a Dios. No es como que tengo que agradarle a Dios porque tengo que agradarle a Dios, sino que porque lo amo, le agrado. Creo que cuando nosotros queremos hacer la vida con lo que queramos de nosotros y todo lo que yo quiera y así, eso realmente no está mostrando que tengo amor para Dios, porque no estoy tomando en cuenta lo que Él quiere, sino solo mis cosas, lo que yo quiero, lo que quiero hacer con mi cuerpo, ¿verdad? Sí. Ay, no, todo o lo está que quiero bien. hacer con mi carrera, lo que yo quiero hacer con mi novio, con mi pareja, lo que sea. Pero, ¿sabes una cosa de lo que he aprendido de todo este tiempo? Es que los caminos del Señor son mejores que los míos, y que a veces los planes que yo tengo tal vez no son los planes del Señor, pero igual me he dado cuenta que cuando sigo los planes de Dios siempre es una bendición, y no me arrepiento de seguir a Cristo en todas las áreas de mi vida, porque así dejo, si lo que el mundo me dice que tengo que tener a lo que Dios me dice que tengo que tener, prefiero lo que Dios me dice que tengo que tener, porque es para toda la vida, está para la eternidad. ¿Se imaginaba usted una jovencita de seguir a Dios? No. Si hablas con mis papás, no están a decir como que, o sea, no. Y ahora yo sí me pongo, cuando voy manejando en el carro, porque yo era mucho de música, la música me influenciaba a mí, tengo que estar en conciertos en todas partes, pero ahora yo me pongo, estoy manejando y escucho una radio cristiana o una música cristiana, y luego me pongo a pensar, nunca en mi vida pensaría la Lorena de antes, pensaría que algún día estuviera llenando mi mente solo de Cristo, solo de Dios, solo de... Sí, sabes, como porque era muy diferente antes. Y la gente que no le puede caer en la mente, como lo que se está diciendo, no le puede caer en la mente, ¿cómo solamente voy a escuchar música de Dios? Esas cosas ellos lo piensan, porque yo lo he escuchado. Sí. Que dicen, pero ¿cómo solo de Dios? Pero es que todo eso está influenciándonos. Sí, y la llenura que uno tiene, cuando estás alimentando tu mente, tu corazón, de puro de Dios, o sea, es mucho mejor, la verdad, que estar llenándote de otras cosas que pues a lo mejor ni te van a edificar ni nada. O sea, yo no estoy diciendo que no puedes escuchar esto y el otro, pero yo prefiero 1000 veces llenarme de Dios que estar escuchando otras cosas. Aún así se escucha aburrido, ¿no? Creo que a veces se empieza a decir, ay, qué aburrido, ¿no? Pero sí, la mayoría de las veces es puro radio cristiano o la música cristiana. Y para terminar, algo que haya impactado su vida, en toda su vida, que usted hubiera dicho, esto no se lo recomiendo a nadie que lo haga, o esto impactó mi vida. So, yo te voy a decir hablar como si fuera una niña a los padres. Yo digo que
para todos los padres que quieran estar trabajando mucho, que quieran proveer para sus hijos, no hay nada más importante que estar para tus hijos emocionalmente, y que tu presencia esté muy atento a ellos, porque cuando están descuidando a los hijos, vamos a como yo crecí, estás descuidando a los hijos porque tienes que trabajar, porque tienes responsabilidades, pero tus hijos también sufren, ¿verdad? Tu ausencia emocional, entonces ellos si no aprenden de ti, van a aprender de lo que sea que estén pasando en el tiempo, ¿verdad? Puede ser con amistades, con las redes sociales, cosas que a lo mejor no son buenas. Y puede ser una persona que no conoce a Dios a una persona que conoce a Dios, porque a veces hasta el mismo cristianismo, hermanos hacen ese mismo error. So, yo recomiendo que siempre pongan mucha atención en lo que sus hijos están mirando y cuidar mucho de ellos, porque no quieres que vayan a una vida muy rápida donde no tengan que ir, donde no tienen que ir, donde no se tienen que ir, o experimentar cosas que no tienen que experimentar porque el papá no puso atención de lo que estaban haciendo. So, para mí eso, porque yo como hasta no tener a mis papás presenciales, a pesar de que sí estaban, pero presenciales, pues agarré muchos hábitos malos y muchas cosas que no debería haber experimentado a cierta edad. So, muchas gracias, de Lore. nada. Gracias por compartir todo esto. Yeah, y ahora Lore es gracias. una increíble mujer. Sí, verdad. gracias a Dios. Chao. Chao.